Seguimos con consulta migratoria. Hoy nos acompaña el abogado Diego Ferreira. Vamos a comenzar con la primera consulta del día. Estoy casado con una ciudadana estadounidense. Antes de eso estaba indocumentado. Ahora me dicen que tengo que salir del país porque tengo un castigo. ¿Tengo que cumplir con la ley del castigo si ya me casé de buena fe? Bueno, el castigo no tiene que ver con si el matrimonio es de buena fe o no. El castigo tiene que ver por la acumulación de presencia ilegal en el país. Más de 6 meses de presencia ilegal en el país ya activan una penalidad. La entrada ilegal al país causa de que usted tenga que regresar, usted no cumpla con unos requisitos para poder ajustar su estatus a residente y por lo tanto tiene que regresar a su país para poder procesar la petición y su visa de inmigrante en su país de origen. Existen perdones que se pueden procesar en Estados Unidos para que la estadía en el país de uno sea corta, que lo único que tiene que hacer uno allá es presentarse en la embajada, hacerse los exámenes médicos, hacer la entrevista y poder obtener la visa de inmigrante. Entonces, a menos que se cumpla con unos requisitos muy específicos como haber tenido una petición antes del 30 de abril de 2001 o el haber sido admitido al país, sea con un parol o sea haber entrado con una visa, si uno no tiene esas excepciones, entonces sí debe regresar al país de origen de uno y no tiene nada que ver si el matrimonio fue de buena fe o no. Vamos a revisar la siguiente pregunta que nos llega por redes sociales. ¿Es posible tener en el UCIS, Servicio de Inmigración y Ciudadanía, varias peticiones de regularización de estatus migratorio al mismo tiempo? ¿Eso me ayuda a que me salgan más rápido? Bueno, de ser posible, es posible. Ellos reciben las aplicaciones que uno somete, las procesan, les asignan un número de recibo y eso pasa a ser parte del expediente de la persona que está aplicando. No es recomendable someter más de una aplicación para el mismo tipo de remedio. A veces se puede enmendar si hay un error en la primera, pero no es recomendable aplicar varias veces por lo mismo, porque eso en realidad puede atrasar el proceso. Tenemos tiempo para una última pregunta, veamos. Ya tengo mi tarjeta de residencia porque me casé con una ciudadana americana, pero estoy en proceso de divorciarme. ¿Eso quiere decir que voy a perder la residencia? No necesariamente. Existen 2 tipos de residencias. Existe la residencia condicional y existe la residencia permanente. En los casos de la residencia condicional, esto ocurre cuando uno obtiene esa residencia dentro del periodo de 2 años después de haberse casado con él o la ciudadana. En esos casos, a 90 días antes que se cumplan los 2 años, uno tiene que someter una solicitud para que ya deje de ser una residencia condicional y se convierta en una permanente. En esos casos, incluso si hay divorcio, se puede aplicar uno por su cuenta siempre y cuando uno establezca para satisfacción del Servicio de Migración que el matrimonio, cuando se empezó, fue de buena fe. Entonces, no es necesariamente que un divorcio va a llevar a la pérdida del estatus. Ahora, si la residencia es permanente, entonces ni siquiera hay que aplicar. Puede haber divorcio y eso no va a afectar su estatus. Gracias al abogado Diego Ferreira y a ustedes por seguir participando en nuestra sección de consulta migratoria.